En este vídeo nos vamos a centrar en responder 10 preguntas para el examen de Cloud Practitioner de Amazon Web Services. Estas preguntas que vamos a ver son muy similares a las que te puedes encontrar en un examen oficial de AWS, así que vamos a prestar atención y vamos a dar todo detalle para que lo entendamos perfectamente. Vamos a ello. La primera pregunta nos dice lo siguiente. Trata sobre una empresa que está utilizando Amazon S3 y almacena contenidos estáticos, tanto medios como fotos y vídeos. Y nos pregunta cuál de las siguientes opciones deberías usar para proporcionar acceso específico a los usuarios al bucket. Eso es algo muy común, tanto en exámenes como en la práctica de una empresa, ¿no? O sea, cómo damos permisos a usuarios externos para que accedan a nuestro bucket. Por ejemplo, imagínate que nosotros somos una empresa y tenemos unos ficheros, unos vídeos, unas fotos y queremos dar acceso a otra empresa distinta. ¿Cómo damos este acceso? O queremos dar acceso a usuarios externos, usuarios, pues clientes. Pues básicamente en este caso no se aplican grupos de seguridad. Esto está enfocado a instancias de C2, claves SSH tampoco. Política de bucket, sí. Es la política de bucket lo que se debe modificar, lo que se debe adaptar para conseguir estos accesos. Vamos a confirmar y correcto. Vemos aquí que es la política de bucket la opción correcta. Aquí nosotros vamos a definir todo, es decir, qué permisos tiene la persona que accede, permisos de lectura, permisos de escritura, todo eso lo definimos dentro de esta política. Así que siempre que crees un bucket y quieras dar permisos, céntrate en la política del bucket. Primera pregunta. Vamos a la segunda. ¿Qué servicio proporciona un historial de eventos de la actividad de tu cuenta de AWS? Y eso incluye acciones realizadas por consola, SDK o herramientas de línea de comando y otros servicios. Vale, siempre que veas historial de eventos de tu cuenta, tu cabeza debe ir a un sitio, que es buscar CloudTrail. CloudTrail, este servicio de aquí, bueno, vamos a confirmar, este es el servicio que está monitorizando en tiempo real todo lo que se hace en tu cuenta. Es decir, cualquier llamada, cualquier acción a un servicio, es básicamente el chivato que se entera de todo. Y eso es algo muy importante porque si un día accedes, por ejemplo, a tu cuenta de AWS y ves que falta una instancia o que alguien ha eliminado algo, siempre tendrás en CloudTrail lo que es la respuesta de por qué ha pasado eso, quién ha realizado esa acción, cuándo, todo, es decir, todo el historial de eventos se realice desde donde se realice, consola, línea de comandos, SDK, se guarda en CloudTrail. Así que siempre que veas historial de eventos, piensa en CloudTrail. Vamos a siguiente y pasamos a la pregunta número 3. ¿Cuál de las opciones de compra de instancias de Amazon EC2 te permite aprovechar la capacidad no utilizada de EC2 en la nube y proporciona hasta un 90% de descuento? Es muy común que para este examen de certificación veas preguntas de opciones de compra. Es algo que en la práctica las empresas pues también deben saber. Y fíjate en los porcentajes de descuento. Cuando veas un porcentaje tan grande como el 90%, debes pensar en lo que son instancias spot, que es básicamente esta que vemos aquí. Las instancias spot pues son instancias que nos dan grandes descuentos. Así que vamos a confirmar y aquí lo tenemos. ¿Por qué es la instancia spot y no un host dedicado o una instancia reservada o una convertible? Vale, cada uno de estos tiene unos porcentajes de descuentos diferentes. Cuando hablamos de instancia spot hablamos del máximo descuento por una razón. Las instancias spot lo podemos decir de alguna forma como instancias temporales para cargas de trabajo que no sean críticas. Por esa razón es como si fuera una subasta donde nosotros estamos pagando, pero en algún momento esa instancia se nos puede quitar. Por esa razón son tan baratas. En el examen siempre fíjate en los porcentajes. Estudia bien los porcentajes de descuento porque cada uno de estos tiene unos porcentajes distintos. Puedes ver aquí que las instancias reservadas se mueven hasta el 75%. No llegan al 90% en comparación en la instancia spot. Lo mismo con la instancia reservada convertible. Hablamos de unos porcentajes, sí, de descuento, pero del 54%. O sea, no hablamos de un 90%. A nivel de examen, fíjate bien en estos porcentajes de descuento. Pasemos a la siguiente pregunta.
Y en esta pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones nos permite categorizar y rastrear tus costos de AWS a un nivel detallado? Vale, fijémonos a un nivel detallado. Esto sí que tiene sentido. Si nos vamos a ver las opciones, vemos aquí Aurora Backtrack, ¿no? AWS Budgets. Podríamos pensar que es AWS Budgets, no obstante, si seguimos leyendo, vemos aquí etiquetas de asignación de costos. ¿Y por qué puede ser esta y no Budgets? Porque la pregunta nos dice categorizar y rastrear. Es decir, nosotros cuando queremos, por ejemplo, categorizar los gastos de un proyecto, de un servicio, de un conjunto de instancias, pues nos vamos a ir a usar etiquetas, ¿vale? No presupuestos. Así que vamos a poner etiquetas. Y sí, es correcto. Básicamente, las etiquetas vas a ver que cuando uses servicios, hay etiquetas proporcionadas por AWS ya directamente, o tú, como cliente de AWS, puedes proporcionar etiquetas a tus servicios, a tus proyectos, y de esta forma controlar muy bien y categorizar todos los costos que tengas en la nube. Es algo que se hace también en la práctica para saber cuál es el costo de un proyecto, el costo de algo que estamos haciendo, de una aplicación. Básicamente damos etiquetas y luego podemos controlar muy bien estos costes económicos. Si nos vamos ahora a la pregunta 5, ya vamos por la mitad. Una empresa está en el proceso de elegir la región de AWS más adecuada para migrar sus aplicaciones. ¿Cuál de los siguientes factores debería considerar? Vale, hablamos de una región. Cuando una empresa considera usar una región u otra, esto es algo súper importante y al menos en Europa, cuando estamos trabajando en países de Europa, esto se tiene muy en cuenta por las regulaciones que hay. Entonces, algo que debemos mirar siempre, vamos a buscar una opción que hable de países, cumplir con los requisitos de soberanía de datos del país. Sí, esto sí o sí es una opción que debemos mirar. Las regiones, bueno, ya digo, empresas dentro de Europa tienen un tipo de legislación sobre los datos, así que esto es algo que debemos contemplar. Por ejemplo, una empresa a nivel europeo debe tener en cuenta que los datos no pueden guardarse en según qué sitios, si son clientes de la propia empresa. Y luego nos dice selecciona 2. Esto también se especifica a nivel de examen cuántas opciones son correctas. En este caso son 2. Y vamos a mirar la opción también de descuentos. Bueno, es verdad que puede haber un descuento por región o precios distintos. Seguridad, la seguridad suele ser la misma o intentan que sea la máxima, no va a ir por ahí. Proximidad, sí, esto es. Esto seguro que es por una razón. Porque si yo tengo clientes en Estados Unidos, tengo clientes en América, pues tiene sentido que utilice una región que esté próxima a mis clientes para reducir la latencia, el tiempo de respuesta, ¿vale? Porque estemos más cerca a nivel de datos, a nivel de sistema, y eso va a mejorar mucho la experiencia del usuario. Así que la proximidad, cuando hablamos de reducir latencia, siempre es una opción a considerar. Así que seleccionamos 2, vamos a probar. Estas 2, correcto. Las otras, bueno, como hemos dicho, puede haber cambios en el precio por región, eso es verdad. Seguridad. Bueno, la seguridad, aquí tenemos que hay un modelo de responsabilidad de AWS, el cual se contempla independientemente de la región donde estemos trabajando. Así que no es un factor necesario que estemos considerando para este caso, ¿no? Y luego proximidad a tus usuarios finales para visitas in situ al centro de datos local. Vale, esta opción ya no sería correcta directamente para esta pregunta. Pasemos a la pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes opciones es únicamente responsabilidad del cliente de acuerdo con el modelo de responsabilidad compartida? Para el examen de Cloud Practitioner, por favor, mírate mucho el modelo de responsabilidad compartida. Es algo que aparece constantemente, te hacen muchas preguntas sobre este modelo que define lo que es responsabilidad del cliente y lo que es responsabilidad de AWS. Que se entienda bien este tipo de modelo porque se hacen muchas preguntas. Así que, ¿cuál es de las siguientes opciones únicamente responsabilidad del cliente? Buscamos una opción que es únicamente responsabilidad del cliente. Gestión de configuración, bueno, el cliente tiene responsabilidad aquí, no obstante AWS también tiene responsabilidad de configuración. Protección de servicios y comunicaciones. Vale, en este caso sí, el cliente tiene mucha responsabilidad sobre este punto. Vamos a seguir. Concienciación e información, no.
Aplicación de parches al sistema operativo, no. Vamos a poner la B. Y sí, básicamente cuando hablamos de protección de servicios a nivel de cliente, debemos ser conscientes que esto repercute sobre nosotros. Es decir, tenemos esa responsabilidad de encargarnos de protección de servicios, comunicaciones, seguridad de la zona, toda esta configuración es cosa nuestra, ¿no? Y luego pues hay otras como por ejemplo lo que hemos dicho antes, gestión de configuración. Esto es compartido entre AWS y lo que es el cliente. Vale, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de usar Edge Locations? Edge Locations son ubicaciones de borde. Selecciona dos. Hay dos opciones correctas. Vamos a ir paso a paso. Ofrece un dispositivo de computación de borde fácil que es útil para migración de datos. No, para migración de datos no se suele utilizar. Mejora el rendimiento de la aplicación entregando contenido más cerca de tus usuarios. Sí, esto es así. Al menos para servicios como CloudFront, pues se utiliza para ello, para estar más cerca de los usuarios y entregar el contenido mucho más cerca, reduciendo latencia. La C, a ver, extiende sin problemas AWS a los dispositivos de borde para que puedan actuar localmente en los datos que generan. Mientras siguen utilizando la nube, no. La D, proporciona almacenamiento de objetos altamente escalable para tu contenido estático. No. Y la E, proporciona almacenamiento en caché que reduce las cargas en tus servidores de origen. Correcto. Cuando utilizamos las Edge Locations, normalmente eso es un caso muy común con un servicio que es CloudFront, y lo que hacemos es, por ejemplo, si tenemos un bucket, ese bucket puede estar alojado en una región en particular. Si tenemos clientes a nivel mundial, para reducir latencia, lo que hacemos es almacenar ese contenido del bucket en la caché de diferentes ubicaciones de borde, de diferentes partes del mundo, y eso reduce mucho lo que es la carga sobre el sistema principal, sobre, por ejemplo, el bucket, y alojamos pues ese contenido estático, por ejemplo, en lo que son las cachés de diferentes ubicaciones de borde. Eso se hace mucho usando el servicio de CloudFront. ¿Vamos a probar? Vale, correcto. Justo aquí he puesto un ejemplo para que entendamos que si yo tengo, por ejemplo, esta web estática, yo puedo almacenar lo que es este contenido estático, lo que es el HTML o lo que esté usando, las imágenes, en la caché de diferentes partes del mundo, y esto me permite que los clientes de diferentes partes del mundo accedan a estas ubicaciones de borde que están mucho más cerca, reduciendo la latencia y reduciendo la carga sobre el bucket principal. Por ello, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y nos dice, una empresa tiene una arquitectura de nube híbrida donde su centro de datos local interactúa con recursos de AWS. Esto se suele preguntar cuando hay arquitecturas híbridas, es algo común. ¿Cuál de los siguientes servicios puede usar para desplegar una aplicación web en los servidores que se ejecutan localmente? Fijémonos en esto, que se ejecutan localmente. ¿Qué cosas podemos usar de AWS? Tenemos en primer lugar CodeDeploy, CloudFormation, Systems Manager, Elastic Beanstalk y Batch. Para estos casos, si vamos a CloudFormation, es una herramienta de infraestructura como código, no interviene aquí. CodeDeploy, sí, nos puede servir. A nivel local, CodeDeploy funciona tanto para instancias EC2 como para on-prem. Y luego Systems Manager es un servicio común para este tipo de arquitecturas híbridas. Luego tenemos Elastic Beanstalk, que no es el caso, que es para desplegar arquitecturas de forma sencilla, de forma rápida y centrándonos en lo que es la parte más de desarrollo, no la parte de infraestructura. Y luego tenemos Batch, que es orientado a otro tipo de cosas. Probemos con CodeDeploy y Systems Manager. Y correcto. Como decimos, CodeDeploy automatiza lo que es implementaciones en cualquier instancia. Eso incluye EC2 instancias on-prem, que se ejecutan localmente. Y luego Systems Manager nos permite pues la gestión de lo que son servidores, tanto que se ejecutan en la nube como en tu centro de datos. Por ello, siempre que busques una arquitectura híbrida, CodeDeploy y Systems Manager puede ser una opción a considerar en cuanto a servicios de control on-prem de instancias locales. Vamos a pasar al siguiente. Y nos dice, ¿cuál es el número mínimo de zonas de disponibilidad que nosotros debemos configurar en nuestro Application Load Balancer con el fin de crear una arquitectura altamente disponible? Para que sea altamente disponible, debemos tener en cuenta
que debo tener, pues, además de tener mi zona de disponibilidad donde estoy ejecutando, debo tener al menos una más. En este caso estamos hablando de 2. Para ello ya tenemos alta disponibilidad. Luego, si tenemos 3 o 4, obviamente tendremos más disponibilidad. Pero en este caso nos dice el mínimo. El mínimo ya estamos hablando de 2. Vamos a probar. Sí, el mínimo es 2. Con 2 ya tenemos alta disponibilidad. Además de la zona A, tenemos la zona B. Pero luego, si tenemos 3 o 4, sí conseguimos un nivel de disponibilidad más alto. Lo que pasa que hay que entender que eso también tiene un coste de operación, de mantenimiento, de tener un equipo formado y preparado para gestionar diferentes zonas, ¿vale? Así que con 2 ya es suficiente para tener alta disponibilidad. Y la última pregunta. ¿Cuáles son las cosas que podemos implementar para mejorar la seguridad de nuestros usuarios de IAM? Vale, los usuarios IAM, pues usuarios de nuestra empresa, usuarios que quieran acceder al panel de AWS, ¿qué deben tener para tener más seguridad? Por ejemplo, en el acceso. Algo que nosotros siempre configuramos es MFA. MFA es la parte de autenticación doble factor o multifactor, que tú cuando introduzcas la contraseña luego tengas que introducir un código que está en tu dispositivo. Eso se hace mucho y es algo muy recomendable. Luego tenemos la política de contraseña fuerte para nuestros usuarios. También podría ser. Recuerda que aquí tenemos 2. Bueno, vamos a ponerla y revisamos las otras. Bloquear el tráfico entrante a través de grupos de seguridad. Esto no tiene por qué ser. Habilitar notificaciones push móviles de AWS. No. Bloquear el tráfico entrante a través de las ACLs de red. No. Yo me quedaría con la A y la B. Y correcto. Como digo, MFA es algo súper común. Y luego la parte de política de contraseñas fuerte. Eso define básicamente cuántos caracteres debe tener tu contraseña, si debe tener algún carácter especial, cada cuánto, o establecer una frecuencia para rotar esas contraseñas. Eso se hace mucho para evitar, pues, que se cuele alguna contraseña y que un usuario externo que no debe tener permisos acceda a través de un usuario IAM de nuestra empresa. Y justo aquí tenemos las opciones que no son correctas, el por qué no son correctas. Con ello, acabamos y vemos que hemos respondido el 100% correctamente. Como digo, estos son 10 preguntas para el examen de Cloud Practitioner. Es un examen que te va a poner a prueba pues, temas como los que hemos visto, temas de AWS centrados en responsabilidad, configuración de políticas, entender muy bien las bases del cloud de AWS. Yo te recomiendo que revises cada una de estas preguntas al detalle porque son preguntas que pueden aparecer o algo similar en un examen oficial de AWS. Espero que con este vídeo te pueda ayudar realmente a entender bien cuál es el formato y cuál es el tono que se pone en las preguntas del examen de certificación.